Hola Juanjo, ¿cómo estás? Pues muy bien, y sobre todo sabiendo que vamos a hablar hoy de un tema tan interesante, ¿no? Y que nos gusta tanto, ¿no? Sí, Bueno, pues hemos titulado la presentación de hoy Comunicación y PNL para principiantes. ¿Por qué para principiantes, Juanjo? porque se oye hablar tanto de PNL, ¿no? Ujú. Y hay muchos grados al final también de formaciones, de webinars, donde al final lo que queremos hacer es acercar realmente la PNL eh, a la gente sin que tenga que tener amplios conocimientos o simplemente nada de conocimientos, ¿no? Bueno, aquí estoy con el tema de la tecnología, ya ves cómo está jugando manos pasadas. Vale, pues bien, esta es el orden de la presentación del día de hoy, que procuraremos tardarnos lo máximo una hora. Ujú. Y bueno, 5 minutos de presentación, vamos a hablar de conceptos básicos de la PNL, las premisas de la PNL, los sistemas representacionales, que yo creo que es una de las cosas que hace más famosa a la PNL, el reporte y la calibración, los beneficios, y luego os vamos a hacer un regalo súper interesante y divertido, y vamos a dejar muchísimo tiempo, 14 minutos para preguntas y respuestas. Perfecto. Así que pasamos, Juanjo, cuéntanos un poco sobre ti, Bueno, cómo te has metido en este mundo de la PNL. Mira, voy a sí, mover la cámara para que te veas un poco más. muchas gracias. Uh-huh. Pues fíjate, la PNL llegó a mi vida en el 2007 concretamente, haciendo un máster en Dirección de Recursos Humanos. Uh-huh. Teníamos un módulo de PNL y coaching y me atrajo bastante. Lo que hice al año siguiente fue apuntarme a un experto en programación neurolingüística. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo por ver lo que después hablaremos, ¿no? De la cantidad de campos de aplicabilidad que tiene la propia PNL, ¿no? Y estuviste en Estados Unidos, ¿no, Juanjo? Exacto. Y después estuve, justo después de esa formación, me fui a Estados Unidos a hacer la formación en coaching, donde vi bueno, pues un poco esa sinergia y cómo podían hermanarse un poco el coaching y la PNL dentro de las propias sesiones. Y a día de hoy, pues dentro de las sesiones, pues sí que aplico mucha PNL, pero ya no solo en las sesiones, en la vida de uno mismo, ¿no? También. Claro, en el día a día. Bueno, pues esta soy yo. ¿Y tú qué tal, Yo, Mercedes? yo con Cuéntanos la, un con la poco. PNL, pues la PNL llegó a mi vida un poco más tarde que a la tuya. Ujú, En el año 2011 ujú, me apunté a un primer módulo de la PNL porque la gente hablaba muchísimo de eso y el curso daba la posibilidad de coger módulos individuales. Así que me apunté al primer módulo y me quedé absolutamente enganchada. Y de hecho que yo estudié PNL primero que coaching ujú. y yo creo que la PNL marca mucho mis sesiones de coaching porque hago todo con Con PNL. PNL. Y Ujú, luego de ese primer año del practitioner en PNL, luego hice un segundo año que es oratoria con PNL. ujú. Y tengo pendiente hacer el máster, que creo que lo voy a hacer el próximo año y nada. Y en particular pienso que es una herramienta que me ha ayudado muchísimo a mí en A mi nivel vida personal. a nivel personal, Ujú. muchísimo. Ya nos Profes contarás después alguna sí, anécdota que otra, ¿no? profesional y Mm, personal, ujú, pero creo que sobre todo personal. ujú. Bien, Juanjo, aquí tenemos una serie de palabras Sí, que definen la PNL. ¿Cómo las ordenarías tú? pues la ¿Qué verdad, dirías? fíjate, no sé qué te pasó a ti la primera vez, Mercedes, que cogiste un libro de PNL o trataste de irte a la casa del libro y empezar pues a buscar pues, libros de PNL pues, para profundizar antes que empezar a formarte, ¿no? Te pregunto eso porque era curioso la cantidad de distintos significados que me encontraba sobre la propia PNL, ¿no? Te hablan de técnicas, te hablan de modelos, de experiencias del pasado que te sirven pues, para modelar en el futuro, te hablan de que te puede ayudar a conseguir esa excelencia, ¿no? Cómo te puede ayudar también a estructurar tu mente y que codifiquemos tu mente en positivo en lugar de negativo, ¿no? Y cómo ese lenguaje también, pues, tiene un efecto sobre nosotros, sobre los demás, eh, y todo mediante mediante unos programas que podemos encontrar como el metamodelo,
y llevado a cabo pues a través de conductas, que eso es algo más visual o más tangible de lo que se puede haber trabajado interiormente dentro de la persona, ¿no? Entonces, sí que es cierto que podemos encontrar un abanico muy grande de definiciones donde te van a hablar, pues eso, de técnicas, modelos, Pues yo te corrientes. voy a decir una cosa, que yo tuve la suerte de conocer a la PNL a través de la experiencia directamente, no leí ningún libro. Y bueno, yo me formé con el Instituto de Potencial Humano, con Gustavo Bertolotto, y me gustó muchísimo lo que dijo él el primer día. ¿Qué dijo? Dijo, este es simplemente un modelo de comunicación. Puede ser válido o no puede ser válido. Y luego sí que me quedé que es un modelo para estudiar las experiencias subjetivas, y eso me gustó mucho porque todos somos absolutamente diferentes. Y cuando normalizamos una serie de conductas, si algo no encaja, pues ya lo pasamos a la categoría de anormal. Y eso es lo que me gusta de la PNL. Y luego pues me gusta también la definición de que nosotros somos programados desde pequeños, y luego esas programaciones pues las afianzamos a través de las conexiones neuronales que luego se convierten en comportamientos. En definitiva, yo creo que podríamos decir que la PNL es el estudio de las experiencias subjetivas que se adquieren a través de programas, sobre todo por medio del lenguaje, que se convierten en comportamientos y que nosotros podemos desprogramarnos para conseguir la excelencia, que algunas personas llaman a la PNL como la ciencia de la excelencia. Muy bien explicado. A mí, fíjate que me gusta mucho a modo ya también metafórico, ¿no? Y para que se entienda también, yo siempre lo veo como una bicicleta, ¿no? Sí. Es decir, seguramente nosotros si nos vamos de paseo, cogeremos una bicicleta de paseo, ¿no? Si nos vamos a la montaña, cogeremos una bicicleta de montaña. No nos sirve la misma para los mismos terrenos, con lo cual ahí es donde empieza, desde mi punto de vista, el identificar qué tipo de programa es el que necesito para cada contexto, ¿no? Exactamente. Y de esta manera ir, en ese ensayo de error, también ir ajustando esos programas, ya sea a través de técnicas, a través de la propia experiencia, pues ese mismo programa, ¿no? Bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿para qué sirve la PNL? ¿O qué vamos a conseguir con la PNL? Y también tenemos aquí abajo un juego de palabras, Juanjo. ¿Qué dirías tú? Mira, yo, fíjate, por resaltar, permíteme que sea ahí un poco insistente, por resaltar la importancia de la PNL con la comunicación, como has dicho tú anteriormente, yo lo enfocaría, lo enfocaría hacia dos campos, ¿no? Uno hacia una mejora de mí mismo, según el modelo que estoy tratando de crear en mí, ¿no? Y por otro lado, acorde, que podríamos hablar de la comunicación conmigo mismo, una comunicación más intrapersonal. Y después hablaría de una comunicación más interpersonal donde, pues, a lo mejor lo que queremos es conquistar a la otra persona, ya sea para vender como para enamorarla, ¿no? Entonces, sí que creo que es interesante que veamos ese doble juego, ¿no? La pregunta que tenemos aquí, ¿para qué quieres comunicarte con la PNL? Muy buena, ¿no? Pues mira, ¿qué dirías tú? Pues aprender herramientas, que es muy importante, aprender herramientas de comunicación, y luego comprender procesos mentales, lo que se llama en la Gestalt el darte cuenta, que ya vamos a hablar un poco de la Gestalt posteriormente. Eso quiere decir hacer procesos inconscientes a conscientes. Y cuando hacemos procesos inconscientes a conscientes tenemos la posibilidad de cambiar. Luego, pues también sirve para cambiar creencias limitantes en potenciadoras. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo varias clientas que tienen 45 años y como el mercado está diciendo que no va a contratar a mujeres de 45 años, ellos ya no se molestan en buscar trabajo. Entonces, aquí hay que cambiarles las creencias y eso es muy importante. Y luego, sobre todo, pues para conseguir nuestros objetivos. O sea que la PNL pues tiene muchísimos beneficios que también los vamos a mencionar al final. Vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Bien,
Espérate un segundo. ¿Dónde no actúa la PNL? Juanjo, esta es una pregunta truco. Muy buena. ¿Dónde no actúa la PNL? Yo lanzaría ahora mismo ahí a la audiencia, a los que nos están siguiendo, Sí. ¿Dónde creéis que no actúa la PNL? Veo que nadie responde. Nadie responde. Pero bueno, pero nosotros tenemos aquí la respuesta. Sí. La PNL actúa en todas partes. Por ejemplo, Juanjo, pues, nosotros que somos psicólogos coaches, pues ponemos en práctica herramientas de PNL en nuestro trabajo, pero también ponemos en práctica la PNL en nuestras relaciones personales, totalmente. Familiares, sentimentales. De hecho, que te cuento que mi familia es muy divertida porque todos han leído los libros de la PNL. Y entonces, pues ya tenemos un tipo de comunicación totalmente distinto y las relaciones familiares han mejorado. Luego, en el ámbito de la educación, los profesores que saben PNL tienen muchas más posibilidades de llegar a sus alumnos. Luego tú estabas hablando antes de las ventas. Sí, las ventas se utilizan muchísimo, sobre todo para conquistar, en este caso, al que le quiere vender el producto, ¿no? Después veremos un poco en más detalle cómo se puede llegar a hacer, ¿no? Exacto. Pero sí, incluso pues los abogados a la hora de defender también sus propios casos en un juicio, donde ahí la oratoria es fundamental, ¿no? En esa defensa. Y bueno, a día de hoy cada vez está entrando, yo creo que es un ámbito que también se necesitaba en el ámbito de la salud, pero en hospitales, de cara pues, al trato con los propios pacientes, ya no solo en ámbito clínico o psicológico, ¿no? Y sí, al final lo encontramos en muchos ámbitos. Y te voy a decir otra cosa, que es más importante. Actúa en todo el mundo. Sí. Entonces, por eso es una de las herramientas que yo utilizo, porque está comprobado que se puede aplicar a personas de todas las culturas. Hay algunas técnicas que no, que son muy específicas, occidentales. Sin embargo, la PNL es una técnica transcultural que se puede aplicar a todas partes del mundo. Bien, estos son los señores que inspiraron la PNL, Juanjo. Sí, la verdad es que la PNL, yo creo que siempre lo he dicho, ¿no? Es un acto de generosidad porque al final fueron muchos los contribuyentes, ¿no? En el ámbito de la PNL. Sí que es cierto que bueno, siempre se ha remarcado mucho a Robert Dirsno, en este caso, Richard Bandler y a... Los tenemos en la siguiente diapositiva. Pero previo, es decir, ellos sí que manaron en este caso de Milton Erickson, sobre todo porque trabajaban mucho con la hipnosis. En la mayor parte de las técnicas de la PNL se habla de trance hipnótico, cuando a lo mejor en el ámbito psicológico hablaríamos de un estado de relajación, ¿no? Para poder aplicar una técnica y poder hablar en este caso con el inconsciente, con lo cual Erickson tiene una influencia brutal, ¿no? en la propia PNL. Exactamente, y luego tenemos aquí una mujer, en medio de estos 5 hombres está Virginia Satir, y Virginia Satir y el resto de estas personas eran los mejores lingüistas y los mejores terapeutas de los años 70. Y lo que hacía Virginia Satir era terapia sistémica o terapia de familia. Y, por ejemplo, el tema del rapport, que luego vamos a dar unas pinceladas, es gracias a Virginia Satir, que contaban, Juanjo, que un día estaba ella con un paciente autista y que nadie había logrado una comunicación con ese paciente. Y el paciente estaba en una postura así y ella, por intuición, lo imitó y se colocó en esta misma postura y logró por primera vez contacto con este paciente autista. Imagínate qué interesante. Exactamente. Entonces, te pones en la misma postura de la otra persona y logras una comunicación. Luego tenemos al famoso Fritz Perls, que fue un psicólogo muy controversial. Wow. Y de este hombre se cogen muchísimas técnicas en la PNL, por ejemplo, la famosa técnica de la silla vacía y el darse cuenta, ¿no? Que acabo de mencionar antes. Yo fíjate que a mí me sorprendió cuando me introduje un poquito en la PNL al principio, que se supone que la Gestalt, en este caso, siendo el padre de la Gestalt, fueron los que primero sacaron determinadas técnicas de la propia PNL, ¿no? Como es el propio metamodelo, el reencuadre también, con lo cual sí que hubo una aportación muy, muy buena, ¿no? También
terapia. Muy potente, muy potente. Hay mucha gente que siente alguna aversión a la Gestalt porque la Gestalt tiene algunas técnicas que son demasiado confrontativas y estas mismas personas pues no han profundizado que muchas de las técnicas de la PNL vienen de Fritz Perls. Y luego tenemos a los tres lingüistas que son Kortitsky, que tú sabes que Kortitsky es polaco. Y lo más curioso, Juanjo, es que en Polonia no le gusta la PNL. Fíjate. Porque dicen que la PNL es totalmente manipuladora. Pero bueno, yo creo que podemos manipular con todas las técnicas que queramos. Luego tenemos a Gregory Bateson y tenemos a Noam Chomsky, que también es muy, muy conocido, ¿no? Con la gramática transformacional también. Bien. Bueno, pues aquí, en definitiva, tenemos lo que los estaba mencionando Juanjo, a los creadores de la PNL. Y estos dos señores, pues, tienen una combinación muy interesante porque es Bandler, que era psicólogo, matemático, músico e informático, y luego está John Grinder, que era profesor de lingüística de la Universidad de Santa Cruz de California. Ellos dos se conocieron y se dieron cuenta de estos terapeutas y estos lingüistas, y cuando les entrevistaron, ellos no sabían cómo conseguían el éxito. Y lo que hicieron fue modelar su comportamiento. Mira qué interesante, Juan. Totalmente. Y fue muy, muy inteligente por parte de ellos, ¿no? Y teniendo esa parte de expertos como lingüistas, en este caso Grinder y Bandler, con ese conocimiento y esa curiosidad del comportamiento humano, siendo también estudiante de psicología, sí que consiguieron hacer, pues, desde técnicas hasta teorías, pues, que a día de hoy siguen persistiendo y teniendo una eficacia bastante poderosa, ¿no? Sí que es cierto que ya a modo un poco gotilleo acabaron un poco mal entre ellos, ¿no? Porque al final los derechos derechos por lo que habían creado, pues eso les trajo algún que otro conflicto. Pero bueno. El dinero, ¿verdad, Juanjo? Sí, la verdad. ¿Qué podemos hacer para gestionar el dinero de una manera sana? Sí. Juanjo, quería hacerte una pregunta. Hablando de técnicas, ¿tú sabes cuál es el secreto de tu éxito en tus procesos de coaching? O sea, ¿por qué te va bien? ¿Has investigado eso? Muy buena pregunta. La verdad, no me he parado conscientemente a pensarlo. Yo supongo que por haber creado una estrategia, ¿no? Una estrategia de cómo conseguir clientes, de cómo mejorar también profesionalmente, y desde ahí creo que sí. Seguramente tendría que replantearme y ser más consciente. Pues yo te cuento que yo me he investigado. A ver, cuéntame. Aparte que les pregunto a mis clientes, imagino que tú también lo haces en tu proceso de coaching, y lo que más les gusta a ellos, creo que ahí reside el secreto de mi éxito, es que les cuente historia. La parte de storytelling, que les dé ejemplos, etcétera, etcétera, esto es lo que les gusta. Entonces, pues ya más o menos sé yo qué es lo que me funciona con mis clientes. Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pues aquí tenemos una frase que refleja todo lo que hemos estado explicando anteriormente, que para repetir el éxito tienes que saber cómo lo conseguiste. Si no, ¿qué vamos a hacer? O sea, Juanjo. Sí, ¿sabes lo que me viene a la cabeza, Mercedes? El último discurso, de quien creó Apple. Steve Jobs. Steve Jobs, ¿no? Que decía en el último discurso, ahora entiendo, cuando ya ha pasado todo este tiempo, los distintos puntos de mi vida por los cuales pasé y en esos momentos no entendía nada, ¿no? Y ahora sí que lo entiendo porque puedo analizar y ver cuáles son las claves de mi éxito. Y precisamente es eso. Hay algo que me gusta mucho insistir, y es que cuando estamos teniendo éxito en algo, lo más fácil es bajar los brazos y acomodarse y quedarse ahí, ¿no? En ese éxito. Pero lo realmente poderoso, ¿no? Y como seres en crecimiento que somos, es poder en ese momento tomar conciencia, como tú bien decías antes, Mercedes, y analizar qué es lo que me ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Para tener éxito. Y desde ahí poder seguir manteniendo aquello que funciona y aquello que no funciona, pues descartarlo, que eso es lo más importante, ¿no? Y también vamos a hablar de eso posteriormente. Bien, y esto es precisamente lo que puedes hacer tú. Nos referimos a todos vosotros los que estáis conectados
investigar las cosas que os funcionan, repetirlas y descartar las cosas que no sirven para nada. Bien, vamos a ver los pilares de la PNL, Juanjo, que son 4. El primer pilar es la flexibilidad. De hecho, que se han hecho investigaciones acerca de la inteligencia y las personas que tienen más éxito en la vida, Juanjo, no son las personas que tienen muchos conocimientos académicos, sino que son las personas más flexibles y las que tienen más capacidad para adaptarse. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso va a dar con otro de los pilares que después veremos, ¿no? Nos va a permitir a no ser rígidos en ideas, ¿no? A poder buscar algo distinto de donde estamos, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera a también liberarnos un poco, ¿no? Bueno, a veces somos muy esclavos de determinadas conductas, determinados hábitos, ¿no? Y esa flexibilidad sí que nos ayuda también a despojarnos, ¿no? Bien, el segundo pilar es tener los objetivos claros. Y ahí hay una frase que circula de Séneca que dice, si no sabes dónde ir, cualquier viento es bueno. ¿La conoces? ¿No? Sí. Pues claro, eso es muy importante, tener un objetivo claro, porque si no sabes lo que quieres, entonces ¿dónde vas a llegar? Totalmente. Me viene también a la cabeza lo que hay entre un sueño y donde estamos nosotros, que es un proyecto. Y ese proyecto viene originado por unos objetivos bien claros, ¿no? Exactamente. Y ahí donde hablamos de los objetivos SMART, que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realizables y con un tiempo definido. Porque te pasará lo mismo que a mí, que tenía unas personas con unos objetivos, ¿sabes? Pero que en realidad no están bien definidos. No. Mira, que el otro día llegó una persona diciéndome que su objetivo era tener una casa frente al mar. Vale, me parece fenomenal. Pero ese no es ningún objetivo, es un sueño. Entonces, ella misma se puso como tarea de cara a la siguiente sesión investigar cuánto costaba esa casa en Málaga, que era el lugar donde ella quería vivir. Pero es que resulta que esta persona en estos momentos no está trabajando y tampoco sabe en lo que quiere trabajar y tampoco sabe para lo que es válido. Entonces, pues ya llevamos 2 sesiones tratando de investigar cuál es el objetivo de su proceso de coaching y todavía no lo ha conseguido. Pero hasta que no lo consiga no va a poder llegar donde quiere llegar, ¿no? Y eso le pasa a muchas personas, pero bueno, lo importante es saber lo que uno quiere, ¿no? Sí, pero es cierto que muchas veces cuesta, definir claramente ese objetivo, pero es lo primero, ¿no? Sí, es lo primero. Luego, otro pilar es la agudeza sensorial. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? De cómo conectar con los demás, ¿no? De ser un gran observador de la vida, ¿no? Para poder, en este caso, interactuar ya sea con la persona o con el contexto acorde a lo que realmente he visto, pero sin filtros, en este caso, negativos, que es lo que muchas veces sucede y, como decía antes Mercedes, dependiendo cómo sea mi agudeza sensorial, tendré unas creencias limitantes o no. Exactamente. Y luego también la agudeza sensorial, pues se refiere a cómo utilizamos nosotros nuestros sentidos, que son la vista, y la vista es ver mucho más allá de lo que vemos, ¿no? Sino que saber interpretar adecuadamente. Y luego también están el oído, el tacto, es decir, el grado de sensibilidad que tenemos nosotros para percibir determinadas situaciones. Y luego tenemos otro pilar muy interesante que es la compenetración. Mira esa pareja, Juanjo. Sí, totalmente compenetrados, vamos, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho también hablar de la compenetración o el pegamento, ¿no? Fijaos normalmente cuando, pues 2 enamorados, ¿no? Que están en el mismo punto, ¿no? Al final, esa compenetración hasta muchas veces aquí no lo vemos igual, pero coincide hasta a nivel corporal, ¿no? Como veremos después. Muy bien. Pero esencial. Vale, pues vamos a ver las premisas de la PNL, que son, nosotros hemos puesto 10, pero son muchas más. Hemos puesto las más importantes y son muy famosas, seguramente la gente que nos está escuchando lo has escuchado alguna vez, ¿no? Vale, vamos con la primera, Juanjo.
Pues mira, la primera y tal vez la más sonada cuando hablamos de la PNL es el mapa no es el territorio. ¿Qué queremos decir con el mapa no es el territorio? Pues que muchas veces nos empeñamos en que mi manera de ver las cosas es la única, ¿no? Y muchas veces incluso estamos ahí defendiendo mi idea en lugar de utilizar un poco la escucha activa y tratar de entender al otro. A lo mejor el otro tiene algo distinto al mío y puedo hacer más grande mi mapa, ¿no? A mí me gusta mucho poner un poco la metáfora, yo que llevo gafas, pero decir, bueno, voy a probarme las gafas de todas las personas que hay aquí porque seguramente después mis gafas serán mucho más grandes y mi manera de afrontar determinados objetivos me va a permitir tener más estrategias también, ¿no? De afrontar ese objetivo. Me encanta esta fotografía porque realmente es lo que nos pasa. Mm. O sea, que nosotros vemos una parte de la realidad, pero no vemos toda la realidad. Realmente estamos muy limitados. Mira, el otro día que estaba yo en una entrevista de radio, me preguntaron, dinos un plan de acción. Y yo les dije, súbete a un autobús sin saber a dónde vas a llegar, ¿no? Porque vivimos aquí en Madrid y todos los días coges la misma ruta. Si tienes una moto, coges tu moto. Si te mueves en metro, pues coges la misma línea de metro y vives en un mapa absolutamente limitado. Ni siquiera hace falta que te vayas a otro país porque no conoces tu misma ciudad. Siempre vamos a los mismos sitios. O sea, vivimos con unos mapas absolutamente limitados. No los cambiamos, nos cuesta muchísimo. Bien. ¿Qué más hay? Otro, este me gusta muchísimo, es imposible no comunicarse. ¿Qué opinas de esta premisa, Juan? Me encanta. La primera vez no la entendía, pero es cierto que al final cuando no decimos nada, estamos diciendo ya algo también, ¿no? Exactamente. Tú imagínate que yo me peleo con mi pareja y no me escribe. No es que no me esté diciendo nada, me está diciendo que necesita cierta distancia, algún tiempo, o mucho tiempo, o para siempre, pero me está mandando un mensaje. Totalmente. Que no quiero hablar contigo, ¿sabes? Y nosotros nos pensamos que el silencio, por ejemplo, no es un medio de comunicación y sí que lo es. Y esto viene de Paul Václavic, de su libro La teoría de comunicación humana. Muy recomendable para todos vosotros interesados en estos temas. Y es de la Escuela de Palo Alto. Y bueno, pues es un gran investigador que ha hecho pues, muchísimas aportaciones a este mundo de la comunicación. Luego tenemos este que también me gusta mucho, Juanjo, y que creo que tenemos que hacer énfasis y explicarlo, porque ¿sabes qué me preguntó una vez una persona que cuando estaba impartiendo una clase de PNL? Yo dije, todo comportamiento tiene una intención positiva, y esta persona me preguntó, entonces, Mercedes, ¿un asesino tiene una intención positiva? ¿Cómo te comes eso tú? Qué bueno. Hombre, siempre y cuando hay algo fundamental, ¿vale? Ya que estamos hablando hoy de PNL, pero tanto en PNL como coaching, siempre y cuando no entre por en medio una patología, ¿vale? Y veamos que a lo mejor ese asesino, si se le diagnostica un tipo de patología, está claro que no entraría dentro de esta intención positiva como tal, ¿no? Pero a lo mejor ese asesinato sí que ha tenido una intención positiva de salvarse. Yo prefiero irme a otros puntos más terrenales que al principio me costaban un poco más entender esta premisa, ¿no? Y es, por ejemplo, una persona que te grita, ¿cuál puede ser tendrá una intención positiva? Por ejemplo, ¿no? Un padre que le grita a su hijo. La intención positiva será corregirle, ¿no? Totalmente, corregir. Y él piensa que gritándole, pues su hijo va a ser una mejor persona. Exacto. Y estamos hablando de meter incluso hasta límites, ¿no? En las relaciones de pareja muchas veces pasa, ¿no? Que se ponen a gritar simplemente porque se creen que pueden defenderlo mejor, ¿no? Y estamos hablando de posición de límites. Hay otra intención que muchas veces la podemos ver o catalogar como cobarde, ¿no? O de poca valentía, y es la evitación. La evitación tiene otra intención positiva. Si nosotros como seres humanos que somos no hubiéramos utilizado la evitación, seguramente nos hubiera comido un león o nos hubieran hecho determinadas cosas y no hubiéramos sobrevivido también. Entonces esa evitación, incluso de cara a personas que no queremos ver, tiene una intención positiva. Pues a lo mejor no quiero confrontar un conflicto porque estoy pues en un estado anímico que no será adecuado. Exactamente. Bien, vamos con la siguiente. El mejor mapa es el que ofrece más de un camino. Y aquí hay infinitud o infinidad de ejemplos, ¿no? Y siempre te dicen que
en medio del blanco y el negro hay una tonalidad de grises. Y aquí es que nosotros siempre hacemos lo mismo, un poco lo que estaba diciendo yo. Y hay muchísimas soluciones y no vemos esas soluciones, pero por eso, porque estamos acostumbrados a ir siempre por la Por las misma mismas ruta, rutas, ¿no? sí. Y fíjate, Mercedes, esto tiene mucho que ver con lo que mencionabas tú en el primer pilar, ¿no? La flexibilidad. Es decir, el ser flexible, el tener ese tipo de actitud me va a ofrecer, en este caso, ver más caminos, ¿no? Ver más gafas, ¿no? O ver más mapas. Exactamente. Vale, pues podríamos poner un ejemplo, porque nos están preguntando ahí. Ujú. ¿Podéis poner un ejemplo concreto de que el mejor mapa es el que ofrece más de un camino? ¿Qué dirías tú, Juanjo? Hombre, cuanto más alternativas tengamos al final para ofrecer, es decir, para abordar una situación, siempre nos va a ayudar más. Yo ahora me viene, por ejemplo, eh, os voy a poner algo muy banal, muy de andar por casa. Pero yo recuerdo cuando me fui a Estados Unidos, ¿no? Eh, pues yo tenía un pequeño miedo y mi miedo era pues no estar al nivel de otros estudiantes por el nivel de inglés que tenía. Entonces, trabajé muy de manera sistemática, planificada, ordenada y demás, de cómo ampliar bueno, pues ese vocabulario. Podía haber optado por simplemente ir a clases de inglés, que era lo que hacía todas las mañanas de 9 a 12, creo que eran. Ese sería un camino, ¿no? Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hice? Pues mira, a mi profesora de inglés le ofrecí si quería ser mi primera coaching y le intercambiaba clases de inglés por clases de coaching. Después me compré un montón de libros clásicos donde te venían un CD y por un lado primero escuchaba el CD para trabajar, en este caso la parte más del oído, después trataba de hacer la parte lectora para ver qué era lo que entendía y era otra manera. Después me apunté a un grupo, en este caso de fútbol, que era otra manera también de aprender inglés. Entonces, buscaba distintos contextos donde poder aprender inglés. Si hubiera cogido solo una ruta, no hubiera quedado con ella. ¿Me explico? Claro. Sí, bueno, no quiero mencionar yo un sitio, pero aquí en España hay un sitio que enseña solamente gramática y precisamente porque solo enseña gramática la gente no aprende inglés, entonces Claro, habrá que coger claro. otros caminos. Bien, aquí tenemos otra premisa. Toda experiencia tiene una estructura, como un libro, ¿verdad, Juanjo? Que un libro tiene un índice, tiene un prólogo, tiene una introducción y luego está desarrollado por capítulos. Y fíjate, Mercedes, aquí me gusta mucho hablar, cuando hablamos de la estructura, hablar mucho de ese lenguaje, ¿vale? Que tanto utilizamos en nuestra experiencia, esa emoción que está presente en esa experiencia, ¿no? Y cómo realmente mi cuerpo también está recibiendo esa propia experiencia, ¿no? Esa combinación yo creo que es parte estructural, ¿no? Y podríamos poner un ejemplo, Juanjo, de toda experiencia tiene una estructura, y es que en realidad nosotros no somos conscientes de nuestros comportamientos. Pero, como dicen en Chile, hay determinadas situaciones que gatillan determinados comportamientos. Totalmente. Por ejemplo, yo soy muy impaciente a la hora de esperar a una persona porque yo trato de ser puntual, ¿vale? Entonces, cuando una persona no llega puntual, yo me pongo muy nerviosa. Es porque estoy viendo que el tiempo que he invertido en llegar al sitio y me enfado y tal. Entonces, pero una vez que yo ya conozco ese comportamiento mío, pues entonces hago algo diferente y me llevo un libro y me pongo a leer el libro mientras la persona muy bien, ¿sabes? Entonces, ¿qué quieres que haga si yo no puedo cambiar a los demás? Por lo menos puedo cambiar mi manera de gestionar esa situación, ¿no? Exactamente. Y que me ayuda, ¿no? Exactamente, porque ¿qué voy a hacer yo? ¿Pillarme un cabreo? No, para nada, no tiene ningún sentido. Bien, todos los problemas tienen una solución. Y te hago una pregunta, Juanjo. ¿Tú sabías que la mejor solución para unos problemas es no encontrarle solución?
Muy buena. ¿Sabías ¿No? eso? No sabía. La verdad que Claro. no sabía. La voy a comprar a partir de ahora. Y también os voy a decir una cosa, Mercedes. Ujú. Eh, eh, para tener una buena solución, es mejor no llamarlo problema. Exactamente. Ya que O estamos ahora le, hablando de podría, PNL, ¿no? le podríamos llamar Sí, determinada situación, sí, ¿no? o situación crítica, Una ¿no? situación crítica o una situación ¿No? inesperada Mm, o una situación, ¿sabes qué palabra me gusta también? ¿Cuál? Reto. Reto, exacto. Tengo un Es una reto manera, ahora, este es es darle la vuelta, es darle ¿no? la vuelta. Ujú. Entonces, pero realmente todos los problemas tienen una solución. Totalmente. Solo hay uno que no tiene. Y aún así pasamos al otro lado y hay solución, dicen. Pero bueno, Entonces, me imagino que te refieres a la muerte, sí, pero la muerte no es un problema. claro que no. Es parte de la vida, Es parte de ¿sabes? la O vida. sea que, Muy bien remarcado. bien. Vamos con la siguiente. Esta me encanta, Juanjo. Todo está dentro de ti. Y fíjate que esta sí que congenia mucho con el coaching. También cuando nos formábamos en coaching nos hablaban de esto, ¿no? Nos hablaban de cómo era la bellota, que se Exactamente. convertía después en un árbol hermoso, ¿no? Y precisamente es un poco nuestra labor también, ¿no? Un poco Mercedes, tanto de cara a nosotros mismos como de cara a nuestros clientes, nuestros coaches, es poder mostrarles y enseñarles el espejo de lo que realmente tienen ellos dentro y que pueda salir eso ahí fuera, ¿no? Que florezca, Exactamente. ¿no? Es que estamos llenos de recursos, Mm, mm, pero claro, como no los ponemos en práctica, no los conocemos. mm, Pero dicen, Juanjo, que una buena manera de conocerse a uno mismo es que de repente se te presente una situación inesperada. mm, Entonces, por ejemplo, imagínate que alguien te está robando por la calle. mm. Eso es una situación inesperada. Entonces vas a Totalmente. conocer los recursos que Que tienes dentro tiene para poder salir totalmente. de esa situación, Mm, ¿no? mm. Y si no has tenido recursos, pues para la siguiente vez ya no te va a pillar por sorpresa y vas a hacer algo distinto. Pero todo está dentro de nosotros. La siguiente es, el cuerpo y la mente forman parte de un mismo sistema. Ya te acuerdas tú que los filósofos hacían una separación entre cuerpo y Totalmente. mente. Qué gran error, Mm, Juanjo. mm. ¿Qué opinas tú de esto? Pues totalmente de acuerdo en que cuerpo y mente forman parte de un mismo sistema y de hecho se ha descubierto no hace mucho que incluso tenemos neuronas en el estómago, o sea que fíjate si hay una conexión ahí brutal, ¿no? Y la Y mano también cuánto, tenemos neuronas. totalmente, El tacto. y cuánto somatizamos, ¿no? Sí, Muchas veces y somatizamos en este caso, porque al final lo que ocurre en nuestra mente repercute realmente en nuestro cuerpo, ¿no? exactamente. Entonces, cuerpo y mente están íntimamente relacionados. De Sí, hecho, alineados. que los políticos, eh, los grandes pensadores del mundo, afirman que realmente somos mucho más emoción que razón. Mm, Y nos creemos que somos razón, pero en realidad somos emoción, mm, ¿no? mm, mm. Bien, si algo no funciona, prueba otra cosa. Mira, me encanta esto. Chance versus change. Sí, sí, muy bueno. Pues sí, lo que mencionábamos antes, como en la vida estamos aquí para ir probando, ir divirtiéndonos y ver qué está funcionando, ¿no? Pues ¿para qué nos vamos a quedar con algo y vamos a repetir reiteradamente lo mismo, por muy familiar que sea, si no funciona? Pues lo ideal es agarrarnos a lo que hemos visto anteriormente. Si tenemos una amplia gama de posibilidades, pues probemos Exactamente. cualquiera de las otras, ¿no? Y verlo como una acción más y no personalizarnos en este caso con el error o con el fracaso, ¿no? Pues mira, te voy a contar un caso. Tengo una clienta yo que llevaba 20 años haciendo unos vídeos de Cindy Crawford. Mm, Y la mujer no había captado. mm. En 20 años, Juanjo. Pobre. Y luego contrató a un entrenador y el entrenador le explicó que estaba haciendo malos ejercicios. O sea, y con unos cuantos meses, pues la mujer ya logró el objetivo que durante 20 años no había conseguido. Mm, Pero muchas veces somos así, seguimos rutinas mm. y esperemos que a nosotros no nos pase lo mismo, ¿no? Y que en 20 años sí que consigamos nuestros objetivos buscando diferentes maneras de hacerlo. Bien, no existen fracasos, sino oportunidades. Esto me encanta. Y cuando yo decía al principio que la PNL había cambiado mi vida, yo podría decir que esta premisa es una de las premisas que más me ayudaron, porque mi educación fue muy estricta y todo se consideraba un fracaso. Y cuando en el momento que yo me he dado cuenta de que yo he realizado una acción y hay una parte buena que puedo
recuperar, y hay otra parte que no me funcionaba, pues eso me ha producido mucha liberación. Ujú, Ujú. ujú, ujú. Pues fíjate que a mí también cogiendo lo que decíamos antes, también Mercedes, yo esta también tuvo mucha repercusión para mí, pero dándole la vuelta, como tú decías, viendo el fracaso como reto, ¿no? Exactamente, Porque, es un porque reto. desde ahí ya para mí se convertía en una oportunidad, ¿no? Ujú. Y, y bueno, yo siempre cuento este mismo caso, ¿no? Cuando empezaba a emprender en el ámbito del coaching, pues al principio recibir un no de que no quieren tus servicios, pues te cuesta, ¿no? Aceptarlo. Y claro, yo al principio pues me costaba decir un no porque iba por un sí, iba por un sí, iba por un sí, iba por un sí, hasta que un día le di la vuelta, como tú Ujú. bien sabes, yo creo que alguna vez te he contado, y dije, ojo, ¿por qué no cambias y vas a por no es a ver qué es lo que sucede? ¿No? Y ahí sí que tiene mucho que ver con el pilar que hemos visto anteriormente, la flexibilidad a cambiar la estrategia, Ujú. ¿vale? De cara a mi objetivo, Ujú. y eso sí que me va a dar, en este caso, un cambio de relación, ya no con sí, con el fracaso, ¿no? De no verlo como fracaso, sino como una oportunidad. Exactamente. Pero te voy a contar una anécdota, y no voy a decir el nombre del familiar, Ujú. pero es que un día yo estaba leyendo un libro que hablaba sobre esto y ese familiar me dijo, o sea que tú has fracasado muchas veces en tu vida y yo, Por favor. por favor, no te has enterado de nada. ¿Sabes? Bien, ahora vamos a hablar de los famosos sistemas representacionales, Juanjo. Yo he escuchado unos rumores de que tú eres muy kinestésico y tú has escuchado unos rumores de que yo soy muy auditiva. Totalmente. Entonces, cuéntanos cómo es eso. Y lo creo, que tú seas auditiva. A ver, ¿cómo son las personas auditivas? Bueno, pues las personas auditivas son personas que les gusta, bueno, me gustaría diferenciar dos cosas también aquí. Eh, el sistema representacional como tal es como normalmente una persona representa la realidad, ¿vale? Uh-huh. Esa realidad nosotros tenemos o podemos interaccionar con esa realidad de dos maneras. Una, dando información y otra, recibiendo información. Entonces, algo importante a detectar es si mi modalidad, porque tenemos las tres modalidades, pero la modalidad más desarrollada o que esté ahora mismo más en auge, si es la misma tanto para dar como para recibir esa información, ¿no? Uh-huh. Yo, justamente, como tú decías, sí que soy kinestésico, ¿no? Por eso me está tocando ahora mismo, ¿no? Para que me sienta bien. Pero como me preguntaba anteriormente Mercedes, la auditiva, que sería ella, son personas que sí que le gustan que le expliquen las cosas desde el principio hasta el final, pero con el máximo detalle. Estaríamos hablando que son personas que les gusta pues un conocimiento más lineal, ¿vale? Son muy exhaustivos, les lleva incluso más a ese toque de la perfección por momentos, ¿no? Eh, y bueno, son grandes, bueno, tienen una gran perfección auditiva y algunos pueden llegar a ser incluso grandes cantantes. Yo te voy O a decir una cosa, ¿no? Juanjo, que yo me acuerdo todo lo que me dicen mis clientes. Fíjate. O sea, y ellos, cuando yo han pasado unas sesiones y les lo comento, me preguntan, ¿pero cómo te acuerdas de tanto? Porque yo soy muy, muy, muy auditiva. Claro, no te cuesta retener para nada. No, no me cuesta para nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si realmente queremos hablar con Mercedes y que nos entienda? Pues explicarle todo al detalle, ¿vale? Y de alguna manera, pues... y ser muy estructurado, pues y muy organizado. Exactamente, porque de lo contrario yo me pierdo. Si no hay una estructura, llega un momento que solo entrarían las preguntas de Mercedes y si no las respondemos ya se nos pierde total. Exacto. ¿Y los visuales, Juanjo? Y los visuales, pues son personas que sí que de alguna manera necesitan, pues mira, una persona que a lo mejor queremos venderle un producto, pues seguramente no nos bastaría simplemente con que Mercedes utilizara su estructura auditiva para explicarle todo el contenido con el máximo detalle. Pues no, pues a lo mejor necesitaríamos pues un panfleto o el ordenador para enseñarle unas diapositivas sobre el producto, ¿no? ¿Por qué? Porque desde ahí lo vamos a conquistar muchísimo mejor, ¿no? Y yo, al mismo tiempo, si yo sé que soy una persona visual y tengo que estudiar
pues no sé, una asignatura, me tengo que estudiar para sacar el carnet del coche, pues a lo mejor mi manera de estudiar tiene que ser más visual. Pues tengo que utilizar colores, tengo que utilizar a lo mejor determinados dibujos. Ahí es donde cada uno ya tiene que ir determinando qué es lo que mejor le viene, ¿no? Y dicen por ahí que los hombres son más visuales que las mujeres. Estas son cosas que vienen de las creencias populares y que las mujeres somos más auditivas y que nos tienen que comer la oreja para conquistarnos. No sé si será verdad, ¿no? No sé, lo dejaremos ahí como pregunta Como una incógnita. de reflexión, sí. Vale, Sí. y los kinestésicos, yo por eso estoy tocando a Juanjo, porque son personas muy, muy sensibles al contacto humano y al tacto. Entonces, por ejemplo, Juanjo se puede meter en problemas porque Juanjo es muy tocón. Por ejemplo, hay personas, imagínate, que no son nada kinestésicas y que de repente llegue Juanjo a hacer esto con la mayor naturalidad del mundo, pues pueden sentir que estás invadiendo su espacio, ¿no? Exacto. Una vez, de hecho, creo que te lo comenté, Mercedes, pero al principio de empezar mis sesiones de coaching y demás, pues en la primera, segunda sesión con una mujer, estábamos en plena sesión y, bueno, sin querer, le toqué, como estábamos enfrente el uno del otro, le toqué un momentito la pierna y al tocarle la pierna sentí como se desconectaba y corporalmente se echó para atrás, ¿no? Menos mal que no te denunció. No, gracias a Dios, ¿no? Porque es que ahí, si no... lo vamos. Y fíjate, al final, hasta ella misma lo comentó, ¿no? Que la había desconectado. Por eso es tan importante, ya no solo en el plano profesional, sino en el plano personal, cuidar el espacio de los demás, ¿no? Exactamente. Bien, hablemos un poco del rapport y la Cuéntanos un calibración. Bueno, ya había yo mencionado algo de Virginia Satir, ¿no? La importancia que tiene el acompañamiento del lenguaje no verbal cuando queremos conectar con una persona. Entonces, Juanjo, tú imagínate que yo estoy hablando contigo y de repente estoy viendo mi móvil. ¿Cómo te sientes tú? Hombre, pues no muy atendido, como que no soy tu prioridad. Exactamente. Entonces, dime tú qué tendría que hacer yo para crear un momento de rapport contigo. Pues como solemos hacer también en las sesiones, ¿no? En este caso, pues tratar de utilizar el mismo tono de voz, ¿no? Ya sea el tono, el ritmo que utilizas, tratar también de calibrar, en este caso, de hacer un rapport según la calibración que haya visto yo en tu respiración, si es una respiración más alta, más media, más baja, ¿vale? Y en mi caso, que soy auditiva, mi respiración es bastante regular. Sí, tu respiración tiene que ser muy regular para poder entrar en contacto conmigo. Bien, ¿y cómo calibramos, Juanjo? Pues como decíamos antes, es esencial nuestra agudeza visual. Es esencial que desarrollemos ese músculo porque nunca vamos a poder hacer un buen rapport si la calibración no es la adecuada. ¿Me explico? Entonces, para hacer un buen rapport, lo esencial es la calibración. Entonces, la primera fase, yo siempre lo digo, es tratar de ser grandes observadores y autoobservadores para poder tratar de calibrar mejor. Si yo me conozco en qué punto de mi sistema representacional es donde suelo estar más cómodo y detecto o identifico dónde está la otra persona, me va a resultar más fácil también esa calibración y por lo cual ese rapport. Exactamente. Bien, Juanjo, pues hemos llegado ya a los beneficios, que en realidad creo yo que esto es lo más importante. ¿Qué dirías tú de estos beneficios que tenemos aquí? Para ti, ¿cuál crees que es el más importante? Yo te voy a hablar en este caso, porque habría incluso más de los que podamos ver ahí, pero te voy a hablar de los que para mí han sido como más relevantes o incluso los que haya podido ver con mis propios clientes, ¿no? Yo creo que los beneficios han sido sobre todo de cara a mejorar la comunicación, a ser más efectivo, a tener más estructura en lo que quieres comunicar. Y después, como hay tantas numerosas técnicas, un abanico muy amplio en la PNL, a identificar determinadas técnicas de empoderamiento, de automotivación, que de alguna manera te permiten pues crear otros modelos distintos a los que tenías anteriormente, porque a lo mejor lo que estás tratando es de crear un modelo más de seguridad, de confianza, ¿no? Entonces, para eso es lo que más me ha ayudado, al mismo tiempo que romper determinadas creencias. Vale.
Pues, ¿A ti, por ejemplo? mira, por Mercedes. ejemplo, aquí eh, yo diría que aplicar la PNL en todas las áreas de mi vida, Ujú, porque la PNL se puede aplicar en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier persona, ¿no? Luego, comprender mi entorno, eso es muy importante. Ahora mismo nosotros hemos hablado de otras herramientas, como son las ujú. posiciones perceptuales, Percibes. Ujú, pero, pero, por ejemplo, yo creo que esto me ha hecho ser más empática porque me pongo en el punto de vista de la otra persona y pienso cómo se va a llegar a sentir o cómo se siente una persona en determinada situación y eso me ayuda muchísimo. Y luego el tema de la flexibilidad, es lo que te contaba antes, que yo siendo auditiva soy muy estricta, ¿no? ujú, Entonces, ujú, el tema de aprender técnicas de PNL me ha ayudado mucho y eso me ha relajado mucho emocionalmente porque las cosas no pueden ser perfectas, empezando porque la perfección no existe. ujú, Pero que en definitiva es, yo lo resumiría como un darse cuenta, ¿no? ujú, De cómo ujú. somos nosotros y Tomar de cómo son conciencia. los demás. Y eso es muy importante porque Mm. realmente eh, yo creo que si no salimos de nosotros mismos, vivimos como en un universo Totalmente ahí autista, digamos, sí, endogámico, endogámico. y nos perdemos de muchas cosas Mm, de los demás, mm. ¿no? Bien, Juanjo, ¿a ti qué te gusta hablar de los regalos? Sí, Cuéntanos sobre este regalo de y Navidad. más en estas fechas de Navidad, que incluso hasta hace un ratito estábamos ahí viendo algún que otro regalo. Pues como estamos haciendo en cada webinar, pues ya simplemente por el mero hecho de habernos seguido, o si en este caso veis este vídeo fuera de este online en directo que estamos transmitiendo, también tendríais la posibilidad, ¿vale? Y sería el 50% de descuento para nuestro próximo webinar, que sería cómo ligar con la PNL, algo muy fresquito, ¿vale? Y solo serían 5 euros. O sea, Exactamente. Mercedes, algo fácil y para todos, Y ¿no? aparte que lo vamos a impartir en el mes de febrero, que Exacto, supuestamente es el, ¿no? exacto. El O 14 sea, de el febrero, 14 de febrero. O sea que, que a algunas personas, Juanjo, les afecta no tener una pareja el día 14, no sé. o sea que estamos a tiempo aún, ¿no? Estamos a tiempo, ¿no? Tenemos un par de mesecillos, ¿no? Así que invitamos también a nuestro curso de 7 sesiones que tiene un coste de 300 euros, ¿vale? Y te lo podemos dejar en este caso a 150 euros, ¿vale? O sea, yo creo que es una cantidad muy, muy asequible también. Y bueno, Exactamente. como decía Mercedes, en febrero sería el momento, ¿no? Son 7 semanas, Ujú. inicia en febrero y terminaría en marzo. Y nada, no es por presumir ni por ser prepotente, porque tú sabes que a veces estas cosas se malinterpretan, pero yo os aseguro que después de estas 7 sesiones, vuestra vida va a ser diferente. Y lo queremos ver, ¿eh? Y lo queremos ver. Y nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta, Juanjo. ¿Alguna preguntita que tengáis por ahí? Sí. Mm. Mercedes, mira, te preguntan por aquí. A ver, lee la pregunta. Mercedes, ¿cómo has introducido la PNL en el coaching? Bueno, como comenté anteriormente, yo primero hice PNL y luego hice coaching. Ujú, Y la verdad es que la PNL y el coaching se solapan muchísimo. ujú. Pero yo diría que yo introduje al coaching en la PNL. O sea, al revés. Al revés, pero que para mí es fundamental hacer coaching con PNL porque yo trabajo con personas de todas las culturas y esta es una herramienta que me ayuda muchísimo. O sea que digamos que yo desde el minuto 1 que empecé a hacer sesiones de coaching he utilizado la PNL. O sea, no, nunca he hecho coaching sin PNL. Ujú. Mira, que hay una pregunta. Esto nos pone un reto, Total, Juanjo, mira, total. mira lo que dicen ahí. ¿Cuándo vais a escribir un libro sobre PNL? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo ligar o sobre...? No lo sé, pero ahora mira, tenemos que escribir un libro. Juanjo Álvarez y Totalmente. Mercedes Valladares sobre PNL. Bueno, pues muchas gracias ahí por esa Así, invitación al libro y todo, porque nos habéis aportado ya, también nos unas está ideas, dando ¿no? ánimo, ¿no? Esto, Totalmente. Ahora, porque yo no me lo había pensado nunca. yo tampoco, pero tenemos que ser flexibles, Mercedes. Hay que proponerse nuevos retos, no Ya problemas. te digo, es que le contestamos a esta. Mira, esa mujer se llama Susana. Susana. Pues mira, Susana, por mi parte sí, habrá que preguntárselo aquí a Mercedes. Mira, aquí está echando balones fuera, Susana. Pues no lo sabemos, Susana.
No sé, a lo mejor podemos empezar por un ebook, que podría ser una buena idea, ¿no? Pues sí, mira, es una... para ir testando a ver qué tal también, ¿no? Claro, el interés que genera nuestro Ujú. ebook. Bueno, pues yo quiero ser puntual, Juanjo. Ya sabes que yo soy Perfecto, sí. auditiva. Mira, Muy vamos a bien, ver la muy hora. bien, muy bien, muy bien. Son Son las 21 uno. minutos. Así Muy que bien. muchísimas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos en febrero, ¿no? Nos En el vemos ya próximo podcast. prontito. Así que nada, muchas Hasta gracias y hasta luego. luego. Chao.